El día de la boda de mi hija Lucía, mientras guardaba el celular del novio en mi bolso, un mensaje iluminó la pantalla que me paralizó el corazón. Ya mero, mi amor. Después del paseo en Hierve el Agua, seremos libres tú y yo. Lo que descubrí en ese teléfono durante los siguientes 4 minutos me obligó a tomar la decisión más devastadora que cualquier madre pueda enfrentar. Destrozar el día más importante de mi hija delante de 280 invitados o permitir que se casara con el hombre que planeaba asesinarla por una herencia. Y solo tenía 7 minutos antes de que dijera, sí, acepto. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Mi nombre es Rosa, tengo 69 años y vivo en Oaxaca. Soy viuda desde hace 11 años, desde aquel día horrible cuando mi esposo Arturo murió en un accidente de tránsito en la carretera a Puerto Escondido. No hubo oportunidad de despedirnos. No hubo últimas palabras, solo una llamada de la Policía Federal diciéndome que había fallecido en el impacto. Arturo me dejó sola, pero no desamparada. Trabajó toda su vida como ingeniero civil y construyó un patrimonio considerable de casi 10 millones de pesos entre terrenos, inversiones y ahorros. En su testamento, 2 millones fueron para cada una de mis hijas como herencia directa. Los 6 millones restantes quedaron para mí como viuda. Tengo 2 hijas que son mi vida completa. Mariana, la mayor, tiene 36 años. Está casada hace 8 años, con un hombre trabajador y honesto. Tiene 2 niños preciosos de 6 y 8 años, y trabaja como auditora en una firma reconocida. Es metódica, racional, la que mantiene la calma incluso cuando todo se desmorona. Y luego está Lucía, mi bebé, aunque ya tiene 31 años. Lucía siempre fue distinta a su hermana, más apasionada, más rebelde, más difícil de guiar. Mientras Mariana me consultaba cada decisión importante, Lucía tomaba sus propias decisiones y después me informaba. Pero la amo exactamente igual. Hace 12 meses, Lucía conoció a Javier en una exposición de arte contemporáneo aquí en Oaxaca. Él decía trabajar en inversiones inmobiliarias, manejaba una camioneta nueva, vestía ropa de marca, hablaba de proyectos millonarios en la costa. Era atractivo, carismático, sabía exactamente qué palabras usar para cautivar. Su noviazgo fue como un tornado, intenso y veloz. A los 5 meses de conocerse, Javier le propuso matrimonio. Lucía llegó a mi casa con el anillo brillando en su dedo, absolutamente radiante de felicidad, y yo sentí un nudo apretado en el estómago que no pude descifrar. Algo andaba terriblemente mal. No podía señalar qué exactamente, pero mi instinto maternal, ese radar interno que las madres desarrollamos desde que parimos a nuestros hijos, gritaba alarmas ensordecedoras. La primera vez que Javier vino a mi casa para la cena familiar oficial, noté detalles que me perturbaron. La forma en que sus ojos recorrían mi sala evaluando cada mueble de madera, cada pintura oaxaqueña en las paredes, cada objeto de barro negro, las preguntas que hacía con aparente casualidad, pero que tenían intención específica. Esta casa es suya, señora Rosa, ¿verdad? Las propiedades en el centro histórico de Oaxaca valen muchísimo ahora. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí? Preguntas que sonaban inocentes, pero que cargaban un peso particular. Preguntas sobre inversiones, sobre planes de herencia, sobre cuánto exactamente había dejado Arturo. Contraté discretamente a un investigador privado, algo que nunca pensé que haría. Lo que descubrió me aterró hasta los huesos. Javier tenía deudas enormes con prestamistas privados en Puebla. Había tenido 4 negocios que fracasaron dejando pérdidas millonarias. Había demandas legales pendientes por fraude que de alguna manera logró evadir usando tecnicismos legales. Tenía un patrón documentado de relacionarse con mujeres que tenían dinero o propiedades. El investigador también encontró que Javier había estado casado brevemente hace 6 años con una mujer llamada Andrea, pero según los registros públicos, el matrimonio terminó en divorcio después de solo 13 meses.
No había más información disponible sobre Andrea. Al parecer se mudó fuera del estado después del divorcio y no dejó rastro. Cuando confronté a Lucía con esta información sobre las deudas masivas, los negocios fraudulentos, el patrón con mujeres adineradas, explotó en furia. Siempre haces esto, mamá. Siempre encuentras algo negativo en cualquier hombre con quien salgo. Javier me ama de verdad. No le importa tu dinero ni tus propiedades. Estás inventando cosas horribles porque no soportas que yo sea feliz sin depender de ti. Amenazó con cortarme completamente de su vida si seguía saboteando su felicidad. Lloré durante días y noches después de esa pelea devastadora. Hablé con Mariana, quien también tenía dudas profundas sobre Javier, pero Mariana me dijo algo que me partió el alma. Mamá, si la presionas más fuerte, la vas a perder para siempre. Ya conoces cómo es Lucía. Entre más le digas que no haga algo, más se obstina en hacerlo exactamente. Si quieres mantenerla en tu vida, tienes que callarte y confiar en que eventualmente ella verá la verdad por sí misma. Así que me callé. Después de esa pelea terrible con Lucía, despedí al investigador. Ya había gastado miles y miles de pesos, y la información que encontró solo empeoró mi relación con mi hija menor. Mariana me convenció de que si seguía investigando a Javier, Lucía nunca me perdonaría. Así que paré la investigación. En retrospectiva, fue el error más grave de mi vida. Si hubiera seguido investigando, quizás habría descubierto la verdad completa sobre Andrea antes del día de la boda. Quizás habría descubierto que nunca se divorciaron, que Andrea murió en circunstancias sospechosas, pero no lo hice, y casi le cuesta la vida a mi Lucía. Me tragué cada instinto que me gritaba que ese hombre era peligroso. Acepté asistir a las reuniones de planeación de la boda con una sonrisa forzada en la cara, mientras por dentro moría de preocupación constante. Mariana también se calló, pero me reportaba cosas inquietantes que notaba. Cómo Javier presionaba a Lucía para acelerar la fecha de la boda sin razón aparente. Cómo insistía en conocer detalles específicos de las finanzas familiares, preguntando aparentemente por curiosidad. Cómo convenció a Lucía de hacer un testamento dejándolo todo a él como su esposo, porque eso era lo que las parejas que se aman verdaderamente hacían. Pero no podíamos decir absolutamente nada sin arriesgarnos a perder a Lucía completamente. El día de hoy llegué a esta iglesia de Santo Domingo, en el centro histórico de Oaxaca, con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar correctamente. Rezaba para estar equivocada, para que mi instinto por primera vez en toda la vida estuviera fallando, para que Javier realmente amara a mi hija y mis sospechas fueran solo paranoia de una madre sobreprotectora que no podía soltar a su hija. Pero entonces ese celular vibró en mi bolso, y descubrí que no solo tenía razón en mis sospechas, descubrí que la realidad era 1000 veces más horrible de lo que jamás pude imaginar en mis peores pesadillas. La pantalla del teléfono se iluminó, mostrando la notificación completa, porque Javier tenía configurado que los mensajes se mostraran sin necesidad de desbloquear. Vi el nombre Mi Cielo, con un corazón rojo, y leí las primeras líneas que me helaron la sangre. Ya mero, mi amor. Después del paseo en Hierve el Agua, seremos libres tú y yo. Solo faltan 6 meses. Mi corazón comenzó a latir tan descontroladamente que pensé que tendría un infarto ahí mismo en la banca de la iglesia. ¿Por qué otra mujer le escribía mi amor? ¿Por qué hablaba de ser libres? ¿Libres de qué? ¿De quién? Con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el celular, intenté desbloquear el teléfono. Para mi absoluta sorpresa, no tenía contraseña activada. Javier era de esas personas arrogantemente confiadas que no ponían seguridad a sus dispositivos porque pensaban que nadie se atrevería a revisarlos. La pantalla se abrió directamente mostrando la conversación completa. Busqué mensajes anteriores en la conversación y las palabras que leí me quitaron todo el aire de los pulmones. Él había escrito días atrás con escalofriante frialdad: el plan sigue firme. El paseo a Hierve el Agua será perfecto. Accidentes pasan todo el tiempo en esas pozas naturales. El seguro paga automáticamente sin investigación.
Y más arriba en la conversación, 6 millones de pesos, suficiente para pagar a los prestamistas y para que tú y yo empecemos nueva vida en Cancún, nueva identidad, nuevo país eventualmente. Levanté la vista temblando de pies a cabeza. Mi hija caminaba hacia el altar del brazo de mi hermano mayor, quien fungía como su padrino. Con apenas minutos antes del sí, acepto, enfrentaba un dilema absolutamente imposible. Arruinar el día más importante de mi hija delante de cientos de personas o dejar que se casara con su futuro asesino. ¿Qué haría una madre en mi lugar? ¿Qué harías tú? Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con tu ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Tu presencia es muy importante y tu apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular sin que se me cayera. Leí esos mensajes una vez, luego 2 veces, luego 3 veces seguidas. Cada vez las palabras se clavaban más profundo en mi pecho, como puñales de hielo. El plan sigue firme. Hierve el agua, será perfecto. 6 millones. Nueva vida en Cancún. No podía ser real. Tenía que ser una pesadilla terrible de la que despertaría en cualquier momento. Pero ahí estaba, escrito con la claridad brutal de alguien que planeaba algo horrible. Seguí bajando en la conversación, buscando más contexto que me ayudara a entender, y lo encontré. Un mensaje de hace apenas una semana. Javier escribiendo, ¿y estás segura que firmó? Y la respuesta de ella, firmé por ella. Mi letra es muy parecida. El documento ya está procesado en la aseguradora. Nadie sospechará nada. Mi respiración se detuvo completamente. ¿Qué documento? ¿Qué había firmado alguien en nombre de mi hija? Mis ojos buscaron automáticamente a Mariana, mi hija mayor, que estaba sentada al otro lado del pasillo central con su esposo, y mis 2 nietos preciosos. Ella me conoce mejor que nadie en este mundo. Debe haber visto algo alarmante en mi cara, algo en la forma en que me puse completamente rígida en mi asiento, porque inmediatamente frunció el ceño y me miró con preocupación profunda. Hice un gesto casi imperceptible con la cabeza, un llamado desesperado, y ella se levantó de inmediato sin dudar, dejando a los niños con su esposo. Se acercó discretamente por el pasillo lateral, mientras los invitados seguían conversando en voz baja, completamente ajenos al horror absoluto que yo sostenía en mis manos temblorosas. «Mamá, ¿qué pasa? Estás pálida como papel», susurró Mariana cuando llegó a mi lado, arrodillándose junto a mi asiento. Sus ojos recorrieron mi cara buscando respuestas urgentes. No podía hablar. Mi garganta estaba completamente cerrada por el pánico. Simplemente le pasé el celular con manos que no dejaban de temblar violentamente. Mariana miró la pantalla y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba segundo a segundo. Primero confusión total, luego incredulidad absoluta, luego horror puro. Se cubrió la boca con ambas manos para no gritar en medio de la iglesia. «Dios mío, mamá, esto es un plan para matarla», murmuró con voz quebrada, mirándome con ojos enormes llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Asentí sin poder articular ni una sola palabra. Todavía faltaban varios minutos antes de que comenzara la ceremonia oficial. La música del órgano todavía no sonaba. Las puertas principales de la iglesia seguían cerradas. Mariana, siempre tan práctica y analítica incluso en crisis, tomó el celular y sacó su propio teléfono de su bolso. «Mamá, necesitamos pruebas sólidas. Si solo le mostramos esto a Lucía, Javier lo negará todo. Dirá que tú manipulaste su teléfono, que inventaste los mensajes. Necesitamos respaldo irrefutable». Sus dedos comenzaron a volar sobre la pantalla, fotografiando cada mensaje incriminatorio con precisión. Las conversaciones sobre hierve el agua, los planes detallados,
las menciones específicas de dinero, la cómplice que firmó documentos. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Tardó 4 minutos completos, 4 minutos que se sintieron como horas interminables de agonía, mientras yo solo podía quedarme ahí sentada, completamente paralizada, sintiendo como mi mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. Mariana seguía revisando el celular meticulosamente mientras fotografiaba absolutamente todo. «Mamá, hay muchísimo más», susurró con voz ahogada por la emoción. Conversaciones de semanas enteras, planes específicos con fechas exactas. Hablan de la luna de miel, de un paseo específico a las pozas naturales de Hierve el Agua. Se detuvo, leyó algo más y su cara perdió absolutamente todo el color. Dice textualmente que va a empujarla cuando estén solos en la poza más profunda, que nadie los verá porque van a ir temprano cuando no haya turistas, que los accidentes de ahogamiento son comunes ahí y nadie sospechará nada extraño. Sentí que todo el aire abandonaba mis pulmones. No podía respirar. Mariana seguía documentando todo con manos que también empezaban a temblar. Hay una póliza de seguro, 6 millones de pesos exactos. Aquí está la foto escaneada del documento oficial. Me mostró la pantalla mientras seguía fotografiando. Era real, un documento oficial de una aseguradora reconocida a nivel nacional. La asegurada era Lucía. El beneficiario en caso de muerte por accidente era Javier como su futuro esposo. La firma de mi hija estaba ahí abajo en el documento, pero yo conocía la firma de Lucía como conocía mi propio rostro en el espejo. Esa firma era completamente falsa. Ya falsificó su firma para el seguro, susurró Mariana, confirmando exactamente mis pensamientos. Esto está fechado hace apenas 3 semanas, justo después de que confirmaron la fecha de la boda. Siguió documentando todo. Había fotos en el celular, fotos íntimas de Javier con otra mujer en poses románticas. Las fotos tenían metadatos de fecha incorporados, 4 días atrás, 4 días antes de su boda con mi Lucía. Mariana las fotografió todas meticulosamente. Luego encontró algo que nos heló la sangre a ambas simultáneamente. Un mensaje de Javier de hace exactamente 3 semanas. Andrea fue más sencilla porque era más ingenua. Esta es más lista y desconfiada, pero confía demasiado en mí cuando le digo que la amo. Ese es su error fatal. ¿Quién era Andrea? El nombre que había encontrado el investigador privado, su supuesta exesposa que desapareció sin dejar rastro. Mariana terminó de enviar todas las capturas de pantalla a su propio email y al email de su esposo como respaldo de emergencia. «Si algo nos pasa, tienes todas las pruebas», le escribió a él rápidamente. Justo cuando guardó su teléfono en su bolso, la música majestuosa del órgano comenzó a sonar llenando toda la iglesia. En ese momento exacto, las grandes puertas de madera tallada de la iglesia de Santo Domingo se abrieron lentamente, y todos los 280 invitados se pusieron de pie girándose hacia atrás. El corazón me dio un vuelco tan violento y doloroso que genuinamente pensé que me desmayaría ahí mismo en la banca. La marcha nupcial llenó el espacio sagrado con su melodía hermosa y terrible al mismo tiempo, y ahí estaba ella, mi Lucía. La niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, que amamanté durante 1 año, que cuidé cuando tenía fiebre alta, que consolé cuando lloraba desconsolada, que ayudé a convertirse en la mujer fuerte e independiente que era hoy. Estaba absolutamente radiante con su vestido de novia blanco tradicional oaxaqueño bordado a mano, el velo de encaje flotando detrás de ella como una nube etérea, el ramo de flores de bugambilia temblando ligeramente en sus manos porque estaba nerviosa y emocionada. Su sonrisa era la más hermosa y genuina que le había visto en años. Pura felicidad absoluta, amor verdadero brillando en cada rasgo de su rostro. Iba del brazo de mi hermano mayor, quien la miraba con orgullo y ternura infinita. Lucía avanzaba por ese pasillo alfombrado de pétalos blancos, sin saber absolutamente nada,
sin tener la más mínima idea de que el hombre que la esperaba en el altar con esa sonrisa perfecta, el hombre al que estaba a punto de jurar amor eterno delante de Dios, el hombre con quien planeaba construir una vida completa y formar una familia, ya tenía planeada su muerte con detalles escalofriantes. Mis ojos se desviaron inevitablemente hacia el altar. Javier estaba ahí parado con su traje negro impecable estilo italiano, el pañuelo de seda color vino en el bolsillo del saco, el cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel, esa sonrisa encantadora y carismática que había conquistado a mi hija hace 12 meses. Se veía perfecto, guapo, emocionado, la imagen exacta del novio enamorado, esperando ansioso a su futura esposa. Pero yo ahora sabía la verdad horrible. Detrás de esa máscara perfecta de amor había un depredador calculador que ya había planeado meticulosamente cada detalle del asesinato de mi hija. Y había alguien más involucrada, una cómplice, alguien que firmó documentos falsos. Y estaba Andrea, esa mujer que aparentemente había sido más sencilla y que desapareció misteriosamente. ¿Qué le había pasado realmente a Andrea? Mariana seguía a mi lado, el celular de Javier en una mano, su propio teléfono en la otra, con todas las pruebas fotográficas respaldadas en múltiples lugares. «Mamá, tenemos menos de 5 minutos antes del sí, acepto. Si vamos a hacer algo, tiene que ser exactamente ahora». Lucía seguía avanzando por el pasillo lentamente, paso a paso, sonriendo radiante, saludando con pequeñas inclinaciones de cabeza a los invitados que lloraban de emoción. Cada paso la acercaba más al altar, más a Javier, más a su muerte planificada. Mariana y yo nos miramos directamente a los ojos, y en su mirada vi el mismo terror absoluto que yo sentía recorriendo todo mi cuerpo. «Mamá, tenemos que detener esto inmediatamente. Tenemos que detenerlo ahora mismo antes de que sea demasiado tarde». «¿Pero cómo exactamente? ¿Cómo le dices a tu hija en su día de boda frente a 280 personas que el hombre al que ama con todo su corazón planea asesinarla? ¿Cómo destruyes su felicidad, su sueño más grande, su futuro completo en un solo momento devastador?» Pero la alternativa era infinitamente peor. Si no hacía nada ahora, si dejaba que esta boda continuara, en 6 meses estaría eligiendo el ataúd donde enterraría a mi hija menor. Lucía llegó finalmente al final del pasillo. Mi hermano le besó la frente con ternura infinita y colocó su mano suavemente en la mano extendida de Javier. El simple contacto de sus manos me provocó náuseas físicas. Javier le sonrió a Lucía con esa sonrisa perfecta y calculada, y ella le devolvió una sonrisa llena de amor absoluto y confianza total. El sacerdote abrió solemnemente su libro ceremonial antiguo y comenzó a sonreír, preparándose para dar inicio oficial a la ceremonia del matrimonio. Mariana tenía razón. En menos de 5 minutos, si no actuaba ahora mismo, mi hija estaría legalmente casada con su futuro asesino. Pero una voz aterradora en mi cabeza gritaba todas las dudas y temores posibles. ¿Y si Lucía no me cree? ¿Y si piensa que estoy inventando todo esto porque nunca acepté a Javier desde el principio? ¿Y si Javier logra convencerla de que los mensajes son falsos, que yo los manipulé digitalmente, que contraté a alguien para hackear su teléfono? Todos sabían que nunca me gustó ese hombre. Desde el primer día que lo conocí sentí que algo andaba profundamente mal. Se lo dije claramente a Lucía, y ella me llamó celosa, controladora, amargada, incapaz de dejarla ser feliz y construir su propia vida. Tuvimos la peor pelea de nuestras vidas por culpa de ese hombre. Lucía amenazó con alejarme permanentemente de su vida si seguía saboteando su felicidad con Javier. Después de eso tuve que callarme completamente, tragarme cada instinto maternal que gritaba desesperadamente que ese hombre era extremadamente peligroso, solo para no perder a mi hija para siempre. Y ahora, si interrumpía esta boda sagrada, Javier podría usar absolutamente todo eso en su contra. Podría pintarme fácilmente como la madre amargada y controladora que inventó un plan elaborado y retorcido
para arruinar la boda de su propia hija. Pero entonces recordé ese mensaje escalofriante. Andrea fue más sencilla. Él había hecho esto antes. No era paranoia mía, no era invención producto de mi imaginación. Era absolutamente real, y tenía a Mariana como testigo confiable. Mi hija contadora, analítica, respetada profesionalmente, conocida por su honestidad. Ella había visto los mensajes con sus propios ojos. Ella había creado el respaldo fotográfico completo. No estaba sola en esto. Pero mientras esos pensamientos atravesaban mi mente como relámpagos, mis ojos se posaron en Lucía, parada junto a Javier frente al altar decorado con flores blancas y velas. Mi bebé, mi hija menor, la niña que solía treparse a mi cama en las noches de tormenta buscando protección y consuelo. La adolescente que lloraba inconsolable en mis brazos cuando le rompían el corazón. La mujer que se convirtió en mi orgullo más grande. Y supe con claridad absoluta que no importaba lo que pasara después de este momento. No importaba si me odiaba por el resto de su vida. No importaba si nunca me perdonaba. No importaba si me cortaba completamente de su vida. Tenía que salvarla, incluso si eso significaba destruir su felicidad hoy. Incluso si eso significaba convertirme en la villana de su historia. Porque en 6 meses, cuando Javier ejecutara su plan horrible en las pozas de Hierve el Agua, yo no estaría aquí consolándola después de una boda arruinada. Estaría eligiendo las flores para su funeral. Me puse de pie con piernas que apenas me sostenían. Los invitados más cercanos se voltearon a mirarme completamente extrañados. Nadie se para en medio de una ceremonia de bodas, pero yo ya no podía pensar en las reglas sociales ni en el qué dirán. Mariana se levantó junto a mí inmediatamente, sosteniendo el celular con todas las pruebas del plan de asesinato. Comenzamos a caminar hacia el altar lentamente, pero con determinación. Los murmullos confundidos llenaron rápidamente la iglesia. ¿Qué hace la mamá de la novia? ¿Está bien? ¿Qué está pasando? Pero yo solo podía enfocarme en poner un pie delante del otro, en mantenerme de pie cuando mis piernas querían colapsar bajo el peso aplastante de lo que estaba a punto de hacer. El sacerdote nos vio acercarnos y frunció profundamente el ceño. Lucía se volteó y su expresión de felicidad pura se transformó instantáneamente en confusión total. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó con voz desconcertada cuando llegué junto a ella al altar. «La ceremonia está empezando. ¿Pasa algo malo? ¿Alguien se siente mal?». Su voz tenía un toque claro de irritación y vergüenza. Probablemente pensaba que iba a hacer un escándalo dramático, a decir algo completamente inapropiado sobre Javier delante de todos, a cumplir sus peores temores de que yo arruinaría su día perfecto. Respiré profundo. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretar los puños con fuerza para controlarlas. «Lucía, hija, necesito mostrarte algo urgente antes de que digas, sí, acepto», dije con una voz que apenas reconocí como mía. Sonaba quebrada, desesperada, aterrorizada. Javier dio un paso adelante con su sonrisa encantadora perfectamente intacta. «Señora Rosa, con todo respeto, este no es el momento apropiado para nada. La ceremonia está por comenzar. Si hay algo que quiere discutir conmigo o con Lucía, podemos hacerlo tranquilamente después de la ceremonia». Su voz era suave, razonable, tranquila, la voz perfecta de un hombre paciente lidiando con una suegra difícil y dramática. Pero Mariana no lo dejó continuar manipulando la situación. «Sí, es exactamente el momento, Javier, y más te vale callarte la boca», dijo con una firmeza de acero que me sorprendió completamente. Mi hija mayor, siempre tan diplomática y calmada en toda situación, tenía los ojos encendidos de furia absoluta. El sacerdote intervino claramente muy incómodo con toda la situación. «Señora, por favor, si hay alguna objeción al matrimonio, debe presentarse de manera apropiada y con razones válidas según la ley de Dios». Miré a Lucía directamente a los ojos. «Tengo razones más que válidas, padre, razones que implican directamente la vida de mi hija». El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Todos los 280 invitados estaban ahora mirando fijamente hacia el altar.
Lucía me miraba con una mezcla de confusión total y enojo creciente. «Mamá, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Qué es todo esto?» Levanté la mano que sostenía el celular de Javier. «Este es el teléfono de Javier. Lo olvidó contigo cuando subió al altar. Me lo diste para guardarlo en mi bolso». Lucía miró el celular sin comprender todavía qué estaba pasando. Mariana dio un paso firme al frente. «Hermana, necesitas leer lo que hay en ese teléfono ahora mismo». Le pasó el celular directamente a Lucía y yo busqué los mensajes específicos más incriminatorios, los que condenaban absolutamente todo. Mis dedos encontraron las conversaciones y le mostré la pantalla a mi hija. Los mensajes sobre el plan detallado, la excursión a Hierve el Agua, los 6 millones de pesos, la firma falsificada, la mujer cómplice. El plan sigue firme. Hierve el Agua será perfecto. Equipo verificado. Timing calculado al segundo. Vi cómo Lucía leía una vez, 2 veces, 3 veces. Su rostro pasó por una transformación que me partió el alma en pedazos. Confusión absoluta, incredulidad total, horror puro. Sus manos comenzaron a temblar violentamente sosteniendo el celular. ¿Qué es esto?», susurró con voz que apenas era audible en toda la iglesia. Javier inmediatamente intentó arrebatar el celular de sus manos con movimiento rápido. «Lucía, mi amor, eso no es lo que parece. Tu madre está mintiendo descaradamente. Ella manipuló mi teléfono, contrató a alguien para hackear mis mensajes». Pero Mariana bloqueó su brazo antes de que pudiera tocar a Lucía. «No la toques, aléjate de mi hermana ahora mismo», dijo con voz de acero absoluto. Lucía seguía mirando fijamente la pantalla, bajando por la conversación completa, leyendo más y más mensajes. Su respiración se aceleraba dramáticamente. Su cara perdía absolutamente todo el color. Mariana intervino mostrando su propio celular a todos. «Yo también tengo todas las capturas de pantalla. Las fotografié todas. Están en mi email, en el email de mi esposo. No hay ninguna manipulación posible. Estos son mensajes de tu teléfono, Javier, con tu número, con fecha y hora originales verificables». El sacerdote se acercó con expresión profundamente preocupada. Mariana le mostró su pantalla. El pobre hombre leyó y se puso pálido como papel. «Dios santo», murmuró. Esto es un plan para...». No pudo terminar la frase horrible. Lucía seguía leyendo, sus labios moviéndose silenciosamente mientras absorbía cada palabra horrible. Los invitados se levantaban de sus asientos intentando ver qué estaba pasando exactamente. El murmullo crecía exponencialmente. «¿Qué pasa? ¿Qué está leyendo la novia? ¿Por qué la madre interrumpió la ceremonia?». Entonces, Lucía encontró los mensajes más explícitos y detallados, los planes específicos paso a paso. Leí junto con ella mientras su mundo entero se hacía pedazos palabra por palabra. «La empujaré cuando estemos solos en la poza más profunda. Iremos temprano cuando no haya turistas. Nadie nos verá. Los accidentes de ahogamiento pasan todo el tiempo ahí. Nadie sospechará absolutamente nada». Lucía soltó un sonido ahogado de dolor puro. Sus piernas vacilaron peligrosamente y la sostuve del brazo con fuerza. «Sigue leyendo, hija, necesitas ver absolutamente todo». Y ella siguió leyendo con lágrimas comenzando a correr por su rostro. Leyó sobre la póliza de seguro por 6 millones de pesos. Leyó sobre la firma falsificada. Vio la foto escaneada del documento oficial. Leyó el mensaje donde Javier confesaba abiertamente. «Firmé por ella. Mi letra es muy parecida. El documento ya está procesado en la aseguradora. Todo listo». Y entonces encontró las fotos íntimas. Fotos de Javier con otra mujer en poses románticas y sexuales. Los metadatos mostraban 4 días atrás, 4 días antes de esta boda. El celular casi se le cayó de las manos temblorosas. «¿Quién es ella? ¿Quién es esta mujer?», preguntó Lucía con voz completamente rota, levantando la vista hacia Javier con ojos llenos de lágrimas de dolor y traición. Javier intentaba desesperadamente mantener la compostura, pero estaba fallando miserablemente. Podía ver el pánico creciendo en sus ojos como animal acorralado. «Lucía, amor, eso es complicado.
Tu madre está sacando todo completamente de contexto. Son mensajes viejos, fantasías tontas. No significan absolutamente nada real. Pero Lucía seguía leyendo, y entonces encontró el mensaje que me había helado la sangre a mí. El mensaje de hace 3 semanas que mencionaba a Andrea. Andrea fue más sencilla porque era más ingenua. Esta es más lista y desconfiada, pero confía demasiado en mí cuando le digo que la amo. Ese es su error fatal. 6 meses y seremos libres. Lucía levantó la vista con los ojos enormes. ¿Quién es Andrea? ¿Quién diablos es Andrea? Yo había visto a la mujer de las fotos íntimas antes. La reconocí inmediatamente. La había visto en la cena de compromiso hace 2 meses. Javier la había presentado como su prima Valeria, que estaba de visita desde Puebla. Recuerdo que pensé que era extraña la forma en que la miraba, demasiado cariñosa y sexual para ser prima. Incluso se lo mencioné al investigador privado en ese momento, pero él revisó y efectivamente encontró una Valeria Ramírez en el árbol familiar de Javier, una prima segunda que vivía en Puebla. Lo que ninguno sabíamos era que la mujer en la cena no era la prima real. Era su amante usando el nombre de una pariente lejana que la familia casi no conocía personalmente. Hija, esa mujer de las fotos es Valeria, la que Javier dijo que era su prima, la que está sentada exactamente allá. Lucía siguió la dirección de mi mirada y ahí estaba. Una mujer joven de unos 30 años con vestido rojo brillante, sentada estratégicamente en la 5ª fila. Cuando nuestras miradas se encontraron, su rostro se puso blanco como papel. Lucía comenzó a caminar hacia ella, arrastrando el vestido de novia por el piso de piedra de la iglesia. Toda la elegancia y gracia de hace minutos había desaparecido completamente. Ahora solo había furia y dolor desgarrador. «Tú», gritó Lucía con voz que resonó en las paredes de piedra antigua de la iglesia, «¿eres su amante? ¿Viniste a mi boda a verme casar con él sabiendo que planeaba matarme? ¿Sabiendo que ibas a quedarte con mi dinero?» Los invitados explotaron en murmullos escandalizados. Algunos se pusieron de pie, otros se cubrían la boca con las manos en shock. Valeria intentó levantarse para huir, pero 2 de las tías de Lucía, mujeres robustas que no se dejaban impresionar fácilmente por nada, le bloquearon firmemente el paso. «Tú no vas a ningún lado», dijo una de ellas con voz firme. Valeria intentó defenderse desesperadamente. «Suéltenme inmediatamente, yo no hice nada, esto es un malentendido horrible», pero Mariana ya estaba ahí mostrando su celular a todos los que podían ver. «¿Malentendido? Aquí dice textualmente que planeabas irte del país con él después de cobrar el seguro de mi hermana, después de que la asesinara. ¿Eso es un malentendido?» El caos era total. Ahora, los 280 invitados estaban de pie. Algunos gritaban, algunos lloraban, algunos grababan con sus celulares. El padrino de Lucía, mi hermano mayor, se acercó al altar y tomó el celular que Lucía todavía sostenía. Leyó los mensajes y su cara se transformó en furia pura. «Ibas a asesinar a mi sobrina», gritó girándose violentamente hacia Javier. «¿Ibas a matarla por dinero? ¿Me estuviste mintiendo en la cara durante meses?» Lucía se giró hacia Javier con el rostro completamente destrozado por el dolor. «¿Ibas a asesinarme? ¿Me estuviste mintiendo todo este tiempo? ¿Todo era mentira?» Javier intentó acercarse a ella con las manos extendidas. «Lucía, mi amor, por favor, tienes que escucharme. Tenía deudas enormes. Gente extremadamente peligrosa me buscaba. Iban a matarme si no pagaba. No tuve ninguna opción». Su voz era suplicante ahora, desesperada. La máscara de perfección finalmente destrozada completamente. «¿Y tu opción era asesinarme a mí?», gritó Lucía. «Iba a ser tu esposa. Te iba a amar. Te iba a dar mi vida entera. ¿Y tú ya habías planeado tomarla literalmente?» Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. «¿Y quién es Andrea? ¿También la asesinaste a ella?». Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias.
Javier palideció aún más. Yo no... Andrea, eso fue diferente. Pero no pudo terminar. Mi hermano, que había sido militar en su juventud, se acercó a Javier pero sin tocarlo físicamente. Creo que te conviene quedarte exactamente aquí hasta que llegue la policía. Si intentas irte, eso va a hacer que parezcas muy culpable. Y créeme que no quieres que esto se convierta en algo físico. Otros hombres de la familia se acercaron. No lo rodearon físicamente, porque sabían que eso podría ser considerado secuestro, pero se posicionaron estratégicamente, bloqueando todas las salidas de la iglesia. Javier miró alrededor, buscando desesperadamente alguna ruta de escape, y debe haber calculado rápidamente que tratar de huir con 280 testigos presentes solo confirmaría totalmente su culpa. Se quedó parado ahí, con los puños apretados, la mandíbula tensa, la máscara de novio perfecto completamente destruida. Lucía se arrancó violentamente el velo de la cabeza con un movimiento furioso y se lo arrojó directamente a Javier en la cara. El velo de encaje flotó por el aire y cayó a sus pies como un símbolo de todo lo que acababa de morir. Mariana ya tenía su celular en la mano marcando el número de emergencias 911. Sí, necesito reportar evidencia de conspiración para cometer asesinato premeditado. Tengo evidencia fotográfica completa y digital. Estamos en la iglesia de Santo Domingo en el centro histórico de Oaxaca, en una boda. El sospechoso está aquí con nosotros. Necesito que vengan inmediatamente. Lucía se derrumbó. Literalmente sus piernas dejaron de sostenerla y se desplomó en el suelo frío de la iglesia, con su vestido blanco esparciéndose alrededor de ella como una nube. Corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. Mariana llegó un segundo después y las tres quedamos ahí en el suelo frente al altar, abrazadas y llorando, mientras 280 invitados nos miraban en shock absoluto. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto», sollozaba Lucía. «Lo siento tanto. Tenías razón todo el tiempo y yo no te escuché. Te traté horrible. Yo solo podía sostenerla y llorar con ella. Estás viva, mi amor. Eso es lo único que importa. Estás viva». El sacerdote, pálido como un fantasma, se acercó y puso su mano sobre la cabeza de Lucía. «Hija, el cielo te protegió hoy. Dios puso ese celular en las manos correctas en el momento exacto correcto». Las sirenas de la policía se escucharon afuera menos de 12 minutos después. Entraron 5 oficiales con uniformes azules y chalecos antibalas. Mariana se levantó inmediatamente y les mostró su celular con toda la evidencia fotografiada digitalmente. Los oficiales leyeron atentamente, intercambiaron miradas serias y uno de ellos habló por radio con voz baja. Después de varios minutos de consultas, se acercaron a Javier. «Señor Méndez, necesitamos que venga con nosotros a la estación inmediatamente para responder algunas preguntas sobre evidencia que hemos recibido relacionada con amenazas y conspiración criminal». No lo arrestaron formalmente todavía porque no tenían orden judicial, pero Javier supo perfectamente que no tenía opción real. Si se negaba, solo confirmaría su culpa frente a 280 testigos. «Esto es completamente ridículo», murmuró, pero fue con ellos sin más resistencia. También pidieron que Valeria los acompañara para dar su testimonio oficial. Ella gritó e intentó resistirse físicamente. «Esto no tiene nada que ver conmigo, solo vine a una boda». Pero finalmente accedió cuando le explicaron claramente que resistirse sería considerado obstrucción de justicia. Los sacaron de la iglesia. A Javier con su traje de novio impecable, a Valeria con su vestido rojo. Los invitados grababan absolutamente todo con sus celulares. Los flashes de las cámaras llenaban el espacio. El escándalo sería total. Esto estaría en todas las noticias locales antes de que terminara el día. Pero no me importaba nada de eso. Nada de eso importaba realmente. Mi hija estaba viva. La había salvado. Había destruido su boda, su sueño, su felicidad, pero la había salvado de la muerte. Los primeros días después de ese altar se convirtieron en una pesadilla que parecía no tener fin.
Llevé a Lucía a mi casa y la instalé en su antigua habitación, la que mantenía exactamente como ella la dejó cuando se mudó. Sus pósters de universidad todavía en las paredes, sus libros en el librero, su osito de peluche en la cama. Pensé que quizás eso le daría algo de confort, algún recuerdo de tiempos más simples, pero Lucía apenas notaba dónde estaba. Se metió a esa cama completamente vestida con su vestido de novia arrugado y sucio, y no se movió, no habló, no comió, solo se quedó ahí acostada mirando el techo con ojos completamente vacíos. Mariana y yo nos turnábamos para quedarnos con ella constantemente. Nunca la dejábamos sola ni un segundo. Teníamos miedo de lo que podría hacer si la dejábamos. El trauma de descubrir que el hombre que amabas planeaba asesinarte es algo que no puedo ni empezar a comprender. Durante las primeras 3 semanas, Lucía no dijo una sola palabra, solo lloraba. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas día y noche hasta que pensé que se deshidrataría. Intentaba darle agua, sopa, cualquier cosa. A veces tomaba un sorbo solo porque yo insistía, pero la mayor parte del tiempo solo negaba con la cabeza y se volteaba hacia la pared. Mariana se quedó en mi casa con sus 2 hijos. Los niños de 6 y 8 años no entendían qué pasaba, pero sabían que su tía Lucía estaba muy triste. «Tía Lucy, ¿quieres jugar?», preguntaba el mayor ofreciéndole su dinosaurio favorito. Y por breves momentos veía algo en los ojos de Lucía, algún destello de la persona que solía ser. Sonreía débilmente y acariciaba la cabeza del niño. «Gracias, mi amor. Quizás más tarde». Esos pequeños momentos eran lo único que me daba esperanza de que mi hija regresaría eventualmente. Después de un mes desde el día del altar, Lucía comenzó terapia intensiva. Encontré una psicóloga especializada en trauma que vino a mi casa porque Lucía no podía ni siquiera pensar en salir. Las sesiones eran absolutamente devastadoras. Yo me sentaba afuera de la habitación y podía escuchar el llanto desgarrador de Lucía a través de la puerta. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba rápidamente. Javier fue arrestado formalmente 3 días después del incidente en la iglesia, una vez que los detectives forenses verificaron completamente la autenticidad de los mensajes del celular y obtuvieron la orden judicial correspondiente. Valeria fue arrestada al día siguiente. Mariana había entregado toda la evidencia digital que guardó ese día. Las capturas de pantalla, las fotos, absolutamente todo. Los detectives asignados al caso eran 2 hombres serios que vinieron a mi casa múltiples veces durante los primeros meses para entrevistar a Lucía. Ella tuvo que revivir todo mientras ellos tomaban notas detalladas. Los detectives pidieron acceso completo al celular de Javier y lo que encontraron fue aún mucho peor de lo que imaginábamos. Conversaciones extensas con prestamistas privados peligrosos, hombres violentos que le habían prestado grandes sumas de dinero para negocios que nunca existieron realmente. Javier les debía casi 4 millones de pesos y estos no eran bancos con procesos legales ordenados. Estos eran hombres que cobraban sus deudas con violencia extrema. En los mensajes, Javier les había propuesto un trato específico. Él conseguiría el dinero del seguro de vida de su futura esposa y les pagaría su parte a cambio de que le perdonaran las deudas y lo dejaran en paz. Los prestamistas habían aceptado. Eran cómplices directos en el plan de asesinato. También encontraron algo que cambió completamente la investigación. Javier había estado casado antes con Andrea Morales, algo que mi investigador privado había encontrado, pero solo como un divorcio breve en los registros públicos. Lo que no sabíamos era que Andrea nunca se había divorciado. Andrea había muerto. Javier había falsificado documentos de divorcio para ocultar su muerte. ¿Por qué? Porque Andrea había caído del balcón de su departamento en el 10º piso hace exactamente 6 años. La investigación de ese entonces concluyó que era suicidio. Andrea supuestamente sufría de depresión severa, pero ahora, con esta nueva evidencia, los detectives decidieron reabrir oficialmente ese caso. Andrea también tenía una póliza de seguro de vida por 3 millones de pesos, y el beneficiario
Había sido Javier como su esposo. Cuando Lucía se enteró de esto durante los primeros meses, sufrió una crisis completa. Había otra antes que yo. Él ya hizo esto antes. Ya asesinó a alguien y se salió con la suya. Y yo iba a hacer la siguiente. Gritaba entre sollozos incontrolables. Tuve que llamar a un médico de urgencia, quien le recetó sedantes fuertes solo para que pudiera dormir. La prensa descubrió la historia completa. No sé cómo, pero lo hicieron. Supongo que alguien de los 280 invitados habló, o quizás algún policía filtró información. De repente, había reporteros acampando afuera de mi casa, cámaras apuntando a mis ventanas, llamando a mi puerta a todas horas del día y la noche. Los titulares estaban en todos los periódicos y noticieros. Madre heroica detiene boda segundos antes del sí. Acepto al descubrir plan de asesinato. Novio planeaba matar a novia por herencia millonaria. El celular que salvó una vida. Tuve que poner cortinas gruesas en todas las ventanas. Mariana contrató seguridad privada para mantener a los reporteros fuera de mi propiedad. Pero el daño estaba hecho. La historia era completamente pública, y Lucía ahora no solo lidiaba con el trauma de lo que casi le pasaba, sino también con la humillación pública de que todo el mundo conociera su historia más íntima. Mariana, con su eficiencia característica, contrató a los mejores abogados penalistas que pudo encontrar. Gastó una fortuna de sus propios ahorros. Ese monstruo va a pagar, te lo prometo. Va a pudrirse en prisión por lo que intentó hacerte. Le dijo a Lucía con determinación férrea. El caso avanzaba. A los 5 meses del día del altar, Javier fue formalmente acusado de asesinato en primer grado de Andrea Morales e intento de asesinato premeditado de Lucía. El caso de Andrea fue reabierto oficialmente. Los investigadores encontraron similitudes perturbadoras entre ambos casos. Andrea también tenía una póliza de seguro grande. También murió durante lo que se suponía que era su vida normal. Pero ahora encontraron evidencia de que Javier había estado investigando métodos para empujar a alguien de manera que pareciera suicidio justo semanas antes de la muerte de Andrea. Su computadora tenía búsquedas borradas que los forenses lograron recuperar. ¿Cómo empujar a alguien sin dejar marcas? Ángulo de caída para simular suicidio. ¿Cuánto tiempo tarda investigación de muerte en balcón? Era evidencia circunstancial, pero junto con el patrón que mostraba el caso de Lucía, era suficiente. La familia de Andrea fue contactada. Su madre, una mujer mayor que había perdido a su única hija y que había vivido 6 años creyendo que se había suicidado por depresión, ahora sabía la verdad horrible. Su hija había sido asesinada. Mariana organizó una videollamada entre Lucía y la madre de Andrea. Fue una de las cosas más emotivas y devastadoras que he presenciado en mi vida. 2 mujeres conectadas por el mismo monstruo, una que perdió a su hija, otra que casi pierde su vida. Lloraron juntas. Gracias a ti, mi hija finalmente tendrá justicia. Gracias a tu madre que te salvó, el hombre que mató a mi Andrea finalmente pagará. El juicio comenzó 9 meses después del día del altar. Fueron los siguientes 3 meses más intensos de nuestras vidas. Lucía tenía que ver a Javier cada semana en las audiencias. Él siempre intentaba hacer contacto visual con ella, mirándola con ojos suplicantes, actuando el papel del novio destrozado. Pero Lucía había aprendido. Nunca le devolvía la mirada. Se sentaba entre Mariana y yo, tomada de nuestras manos, mirando al frente. Fuerte. Mariana y yo testificamos. Conté exactamente lo que pasó ese día. La evidencia digital era irrefutable. La póliza de seguro falsificada existía. Los prestamistas arrestados testificaron para reducir sus propias condenas. Él dijo que sería fácil, que ella confiaba en él completamente, que el accidente sería perfecto. La sentencia llegó finalmente casi 1 año después de aquel día en la iglesia. Javier Méndez. Este tribunal lo encuentra culpable de asesinato en primer grado de Andrea Morales, culpable de intento de asesinato premeditado de Lucía Torres, culpable de fraude y falsificación de documentos,
culpable de conspiración criminal. Lo condeno a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Lucía se derrumbó en mis brazos sollozando, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio, de justicia finalmente servida. Valeria recibió 18 años. Los prestamistas entre 12 y 15 años cada uno. 4 años completos pasaron desde aquel día en el altar. Hoy es domingo otra vez, y estoy en mi jardín preparando la mesa para nuestra cena semanal familiar. El sol está comenzando a descender pintando el cielo oaxaqueño de naranjas y rosas. Las bugambilias que planté hace 2 años están floreciendo hermosas. El aroma de mi mole negro llena el aire y hay paz. Una paz profunda que viene de saber que tu familia está completa y a salvo. Escucho risas desde adentro de la casa. Los niños de Mariana, ahora de 10 y 12 años, corren por la sala jugando. Lucía está con ellos, persiguiéndolos y haciéndolos reír con esas carcajadas puras que solo los niños tienen. Mariana llega con su esposo cargando recipientes con postre. Mamá, hice tu favorito, flan napolitano. Lucía sale al jardín con los niños colgándole de los brazos. Está radiante. Su cabello brilla bajo el sol. Su sonrisa es genuina y llega a sus ojos. Esta es la Lucía que casi perdí, la que salvé, la que se salvó a sí misma después, transformando su dolor en propósito. Se sienta a mi lado y me toma la mano. Mamá, necesito mostrarte algo. Saca su teléfono y me muestra un video. Es de una de sus charlas recientes en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El auditorio está completamente lleno. Estudiantes sentadas en los pasillos, gente de pie en la parte de atrás, todas escuchando atentamente mientras Lucía cuenta su historia. Mi nombre es Lucía, y hace 4 años estuve a 7 minutos de casarme con un hombre que planeaba asesinarme por dinero. Miles de comentarios en el video. Tu historia me salvó la vida. Reconocí estas señales en mi relación. Mi madre intentó advertirme y finalmente la escuché. Lucía tiene lágrimas en los ojos. Mamá, mira cuántas mujeres están siendo salvadas porque tú tuviste el valor de salvarme a mí primero. Mi corazón se siente tan lleno que podría explotar. Durante estos 4 años, Lucía fundó una organización sin fines de lucro llamada Señales de Amor Falso, dedicada a ayudar a mujeres en relaciones manipuladoras. Han ayudado directamente a más de 200 mujeres a salir de relaciones peligrosas. Patricia y yo la mirábamos con orgullo indescriptible. Esta era mi hija, la que casi perdí, la que salvé, y ahora ella salvaba a otras. Las 3 terminamos abrazadas. Juntas somos invencibles, las 3 siempre. Los niños corren hacia nosotras y nos abrazan las piernas. Y en ese momento, en mi cocina llena de mi familia, rodeada de amor y vida y esperanza, sé con absoluta certeza que todo valió la pena. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada momento de duda, el horror de ese día en el altar, todo, absolutamente todo. Esa noche, cuando todos se han ido, miro las estrellas. Pienso en todas las madres que tienen ese instinto gritando. A ustedes les digo con todo mi corazón, confíen en su instinto. Ese radar maternal existe por una razón. Si tienen que convertirse en la villana de la historia de su hijo para salvarlo, háganlo sin dudar. Porque el amor verdadero a veces significa exactamente eso. Significa tener el valor de hacer lo impopular, lo doloroso, si eso significa que la persona que amas sigue viva. Aquel celular vibró en el momento exacto. Yo estaba lista para luchar por mi hija, y Mariana fue mi escudo y testigo. Juntas salvamos a Lucía. Juntas demostramos que el amor de familia es más fuerte que cualquier depredador. Lucía está viva, está sana, está feliz, está salvando a otras. Y cada noche me da un beso en la frente y me dice que me ama, que soy la mejor mamá del mundo. Así que a todas las madres escuchando esto, no se callen, no ignoren esa voz, actúen. Porque un día esa persona a la que salvaron vendrá a ustedes y les agradecerá por haber tenido el valor de ser la villana de su historia
para salvarles la vida. Y no habrá sensación más hermosa en el mundo que esa. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. La madre hizo lo correcto. Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.